Buenas tardes, Tatiana y Elisa Baena. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar? Hola, Sí, sí, se profe. escucha. Bueno, también las escucho. Y por favor, voy a compartir aquí la presentación de la clase. También les agradezco si me confirman, pero espérense un momento, que es como esto me está mostrando tanto error, voy a cerrar acá otras pantallas que tengo. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Se ve ¿Qué están viendo? un planeta. Entonces sí. Bueno, entonces ya podemos esperar que se conecten los demás compañeros. Muchas gracias, Tatiana y compañera. Tatiana, ¿tú tienes ahí la fecha del parcial? Hola, ¿sí me están escuchando? Buenas tardes para todos. Hola, profe. Buenas Sí, tardes. se las... Buenas tardes.
Ah, sordo. Ok, qué bien que ahora sí funciona. Y le preguntaba a Tatiana, pero si alguien me puede contestar, ¿alguien tiene por ahí la fecha del parcial? Que es que la estoy buscando acá en mi correo y no la encuentro. Creo que nosotros también estamos embolatados con la fecha. Sí, es que como empezó tarde este curso, entonces como que se nos movieron un poquito las fechas, pero entonces lo voy a buscar y les doy claridad a ustedes también, sean en esta clase o por vía WhatsApp. Gracias, Steve. Esperemos por favor otros minuticos mientras se terminan de conectar los compañeros y ya empezamos la clase. Bueno, buenas tardes nuevamente. Por acá no me están diciendo que tengan problemas de conexión, entonces creería que podemos continuar con este instrumento para dar la clase del día de hoy. Bueno, terminamos este primer módulo donde estábamos hablando de la historia y la evolución precisamente histórica de la legislación ambiental y del derecho ambiental a nivel internacional, viendo además las consecuencias jurídicas que se habían tenido a nivel nacional. Por ejemplo, mencionábamos que con la Conferencia de Estocolmo de 1972 se había expedido la Ley 23 del 73 y posteriormente el Decreto 2811 de 1974, que actualmente está vigente y que reconocemos como el Código de Recursos Naturales Renovables. Y que como consecuencia de la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, Colombia expidió la Ley 99 de 1993, que fue la que reorganizó todo el Sistema Nacional Ambiental, SINA. Ahí es donde encontramos instituciones, recursos, programas, institutos de investigación, etcétera.
Pero les quería como mostrar estos antecedentes históricos para que llegáramos propiamente a la legislación ambiental. Pero antes de empezar con este nuevo tema, quisiera saber si de pronto tienen alguna pregunta frente a este módulo histórico que acabamos de terminar. Dudas, algo que quieran complementar. No, profe. Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a continuar con esta presentación que están viendo en pantalla. La legislación ambiental, ¿cierto? ¿Qué entendemos por legislación ambiental? La legislación ambiental es el conjunto de normas que se emiten con relación a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. De esto hablamos cuando hablamos de legislación ambiental, conjunto de normas. Pero como yo encuentro un poco de normas ambientales, porque ustedes entenderán que hay delitos que lo pueden llevar a uno a la cárcel por cometer atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente, como por ejemplo el delito de contaminación o el delito de deforestación, que ese lo puede llevar a uno a la cárcel. Entonces estamos hablando de normas de tipo penal. Pero también se puede dar que existen normas con contenido ambiental que son de competencia de las alcaldías municipales a través de la inspección de policía. Piensen, por ejemplo, el tema de ruido excesivo que se pueden dar en algunas discotecas. ¿Quién es el competente para actuar ahí? La administración municipal. ¿Y qué normas va a aplicar? Las normas del Código de Policía y Convivencia Ciudadana que tienen un contenido ambiental, ¿cierto? Específicamente en este tema hablando de ruido. Pero ya les he mencionado que existen algunas autoridades ambientales, que esas autoridades ambientales también tienen competencia sancionatoria y que dentro de esa competencia sancionatoria existen otras normas que tienen que utilizar las autoridades ambientales. Entonces, como pueden ver, existen una cantidad de normas dispersas en diferentes instrumentos, en diferentes ramas, pero todas esas normas con todas esas ramas componen algo que denominamos derecho ambiental. Espero que me esté dando a entender. Si tienen preguntas, por favor, me van contando. No importa que me interrumpan, que la idea es que nos vaya quedando claro esto a todos. Entonces, ¿qué entendemos por derecho ambiental? Aquí pueden ver en pantalla, yo quise escoger esta definición que nos trajo el profesor Rodrigo. Sin embargo, así como esta definición que tenemos del profesor, Andrés Betancourt, podemos encontrar muchas definiciones de lo que se entiende por derecho ambiental. Y ustedes leen en pantalla que dice que el derecho ambiental es la parte o rama del ordenamiento que regula las actividades humanas con incidencia o impacto ambiental significativo o importante, con el objetivo de proteger la naturaleza. Esto es lo que nos dice el profesor Andrés Betancourt. Y si ustedes empiezan como a evaluar cada uno de los componentes de este concepto, lo primero que dice es una parte o rama del ordenamiento. Quiere decir esto que de todo el ordenamiento, es decir, de todas las normas o todas las áreas del derecho que puedan existir, esta es una rama propia. Entonces ya no estamos hablando solo de lo penal, de lo civil, de lo público, de lo administrativo, sino del derecho ambiental como tal, que es una única rama, que regula las actividades humanas. Desde luego son las actividades humanas porque no podemos controlar los eventos de la naturaleza, ¿cierto? No podemos regular que de pronto no se venga un derrumbe. Podemos implementar acciones para contenerlas o para evitarlas, pero no podemos establecer una norma que prohíba que se generen los derrumbes, ¿cierto? Es algo que se sale de nuestra órbita de control. ¿Qué más dice el concepto? Con incidencia o impacto ambiental significativo o importante. Ojo acá, porque es que al derecho ambiental no le interesan todas las conductas y realmente todas las actividades generan un impacto. Fumar, movilizarse en vehículos, ¿cierto? Construir una vivienda, generar ruido, generar quemas, cocinar alimentos, implementar obras, etcétera. Toda, toda actividad genera un impacto que se puede medir desde lo más bajo hasta lo más alto serían los más representativos. Entonces, precisamente el derecho ambiental busca regular o entrometerse en aquellas actividades que tienen un impacto significativo o importante,
con el objetivo de proteger la naturaleza. ¿Nos queda claro este concepto de derecho ambiental? Sí. ¿Alguna pregunta frente a esta definición? Yo sé que hay unos elementos meramente jurídicos, pero la idea es que cuando ustedes los escuchen y no los entiendan, me puedan hacer la pregunta, pedir como la precisión para abordar un poco más el tema, ¿cierto? Entonces, teniendo esta definición, vamos a ver cuáles son las características de este derecho, de esta propia rama. Ustedes siempre cuando hablan de derecho de la ley, ustedes piensan los jueces de la República, ¿cierto? Ustedes piensan irse a la cárcel porque se comete un delito. Pero ¿qué pasa? No es lo único que hay. Existen otros instrumentos, como ya les venía diciendo, que también tienen la inspección de policía, que tienen las autoridades ambientales, que también tienen los jueces porque tienen su propia jurisdicción y que muchas de esas áreas tienen un contenido ambiental que pueden tomar decisiones relacionadas con la protección del medio ambiente, pero que cada una dentro de su competencia va a generar las actuaciones que le correspondan. Una diferenciación clara, por una infracción ambiental que adelanta una autoridad ambiental, como por ejemplo Corporaba, que era el caso, el tema que me ponían en la clase anterior, o la autoridad ambiental que me ponía en la clase anterior, usted en principio no se va a ir para la cárcel, ¿cierto? Se le podrá imponer una multa ambiental por parte de la corporación, o quizás le cerrarán el establecimiento de comercio, o posiblemente le ordenen una demolición de una obra, ¿cierto? O le declaren la caducidad de un permiso. Pero por esa investigación sancionatoria de la autoridad ambiental no se va a ir para la cárcel. Pero por el contrario, existen algunas normas de contenido ambiental que están inmersas en algo que denominamos el Código Penal, que son de pronto estas normas que son mucho más, que tienen consecuencias mucho más representativas, que es, por ejemplo, la privación de la libertad. Entonces, en el Código Penal también hay normas ambientales y estas normas ambientales, cuando son incumplidas, desde luego, estas sí nos van a llevar a la pena privativa de la libertad. Pero así como está la pena privativa de la libertad, como están las sanciones ambientales consistentes en multas, decomiso, demolición, también existen infracciones por violación al Código de Policía y Convivencia Ciudadana, que como su nombre lo dice, ya no es inmiscuirse en los temas penales o en los temas de autoridad ambiental, sino que regular lo que tiene que ver con la convivencia ciudadana. Y son normas ambientales. Les daba el ejemplo del río, perdón, del ruido. Pero existe, por ejemplo, también el caso de disposición inadecuada de residuos. O, por ejemplo, el tema de las conexiones, si yo voy a hacer una vivienda, las conexiones de las aguas residuales y de las aguas lluvias. ¿Qué pasa cuando hay una conexión errada? Eso hace parte precisamente de lo que busca evaluar el Código de Policía y Convivencia Ciudadana y sin caso de que encuentre una infracción de este tipo, habrá otro tipo de sanción, diferente a las que ya les mencioné. Pero esos tres escenarios hacen parte del derecho ambiental. Entonces, como que no nos vayamos a limitar en el ámbito de aplicación, pero el derecho ambiental es una rama propia del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las características del derecho ambiental? Aquí les quise presentar 6 características que son la autonomía discreta, el carácter flexible, el carácter ecohumanista, el carácter preventivo, el reparador y el tuitivo. Entonces empezamos con la primera característica. Para ustedes, ¿qué es la autonomía? Cuando le dicen usted es autónomo, ¿usted qué entiende por autonomía? Heimer, ¿tú qué entiendes por autonomía? Heimar, profe. Perdón, Heimar, siempre me confundo con tu nombre, pero Heimar, ¿tú qué entiendes por autonomía? Profe, yo creo que, ¿cómo que le puedo decir? Es la capacidad de una persona gobernar o tomar decisiones por sí misma, pues. Gobernar. De forma Ajá, independiente. ajá, sí. ¿Quién me habló por acá que no lo logro ver? Pero fui yo, César. César, de forma independiente, ¿independiente de qué? De las entidades reglamentarias. De las entidades reglamentarias. ¿Qué opinan los demás compañeros? Sara Manuela, ¿qué opinas tú? ¿Qué es la Profe, autonomía?
sin depender de una persona externa, tomar, digamos, uno decisiones uno mismo. Tomar decisiones uno mismo sin depender de un externo complementa a Heimar. Sara, ¿tú qué piensas? ¿Qué es la autonomía? Profe, hola, Dime. Junior Leao. Profe, qué pena. Yo pienso que la autonomía es como sí regir las cosas, pero sin necesidad de un mecanismo. Siento que de pronto puede irse más a eso. Sin necesidad de un mecanismo, que te entiendo. Janier, el compañero Janier. Alguien me había hablado por acá. Junior Leao, profe, Junior Leao. Jonier Leao. Profe, pues la parte que dar era que yo considero que autónomo es como más orientado a una persona, no sé, algo que tiene la capacidad de valerse por sí mismo. O sea, como que depende de sí mismo y las decisiones que va a tomar, pues solamente digamos que debe como del mismo darse su autoridad, no está como reglamentado a que otro le dé un permiso. O si me entiendes, no depende de otra persona, sino de sí mismo, es autónomo, autosuficiente. Ok, gracias, Jonier. Estás como con la misma línea de Heimar, ¿cierto? Lina, ¿tú qué opinas? Lina Paola. Profe, pues yo digo que la autonomía es como, no sé, como una facultad que tiene una persona en la toma de decisiones. Ya obviamente, pues uno asumiendo pues la responsabilidad de sus propias acciones. Ok, gracias, Lina. Bueno, pues como ustedes bien lo están diciendo, ay, qué pena que aquí se me bloqueó esto. Como ustedes bien lo están mencionando, precisamente, aquí se me pasó la diapositiva. La autonomía consiste en la capacidad de hacer reglas a sí mismo, de no necesitar a otro para cumplir con un fin, ¿cierto? Entonces, habiendo definido lo que entendemos por autonomía, ¿creen ustedes que una persona en el Estado colombiano pueda ser autónoma? Es decir, darse reglas a uno mismo, de no necesitar a otro para cumplir un fin específico. ¿Qué piensan? ¿Uno puede ser autónomo? Absolutamente. Pero la verdad no. En un Sabiendo caso pues que hay extremo, normas y leyes que uno debe cumplir, entonces uno ser autónomo al 100%, la verdad considero que aquí en Colombia pues no. Cierto, no es posible. No es posible porque esas son las cargas de vivir en sociedad. Si yo vivo en una sociedad, quiere decir que yo me voy a acoger a las normas de esa sociedad en la que vivo y unas normas que me están estableciendo unos límites en mi conducta. Por ejemplo, no matarás. En términos de derechos, será no incurrir en homicidio, no hurtar, ¿cierto? Respetar la propiedad ajena, etcétera. Entonces existen esas normas que regulan mi comportamiento y que esas normas no son propias. Esas normas vienen de un conjunto de personas que denominamos Estado y que son los que están administrando todo lo que ocurre dentro de la jurisdicción del Estado colombiano. Entonces, como persona, es imposible hablar de una autonomía absoluta, pero ya no pensando en las personas, sino pensando en el derecho como este conjunto de normas que regulan las actividades humanas y del derecho ambiental, que son esos conjuntos de normas que regulan las actividades humanas en relación con, con la protección del medio ambiente. ¿Creen ustedes que el derecho ambiental podría ser autónomo? ¿Qué piensan? Derecho ambiental. ¿Puede ser autónomo? Ya dijimos que las personas no, pero hablando de esta rama del derecho, ¿podría ser autónoma? Absolutamente. absolutamente no, profe. ¿Por qué, Steven? No sé por qué pienso que si fuera autónoma de manera absoluta, pues invalidaría otras ramas de lo jurídico. Entonces, pero aunque sea autónoma, no puede como superponerse a otras ramas. Es lo que yo pienso, pues. O sea, aunque es autónoma en cierto sentido, pero, o sea, que me estoy enredando, pero, o sea, No, que
que Sí, vas bien. puede tomar decisiones, pero no se puede superponer a otras ramas de lo jurídico, yo digo. Superponer a otras ramas de lo jurídico. Cuando hablamos de rama, para aquellos que están continuando con esta conversación, recuerden que hay ramas de lo penal, hay rama de lo público, hay rama de lo administrativo, hablando de derecho, ¿cierto? ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Una rama del derecho puede considerarse absolutamente autónoma? Profe, pues yo no estoy segura de este caso, pero creo que si vamos a tener el derecho ambiental y tenemos en cuenta de que un medio ambiente sano es un derecho pues importante para todos los seres humanos, pues el derecho que protege ese medio ambiente en donde las personas viven y se desarrollan, pues entonces también debería ser muy importante y en algunos casos ir por encima de otros tipos de derecho. Una prevalencia, pero bueno, aquí hagamos una precisión. Cuando estamos hablando, Valeria, del derecho ambiental, no es el derecho que yo tengo, ¿cierto? Como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad, no. Cuando hablamos del derecho ambiental, estamos hablando de una rama del ordenamiento jurídico, como aquí se los traía en la definición, acá en la primera parte, que regula las actividades humanas con incidencia o impacto ambiental significativo e importante con el objetivo de proteger la naturaleza. Pocas palabras, un conjunto de normas que tienen por finalidad proteger la naturaleza dentro de las diferentes ramas del ordenamiento jurídico, pero esta tiene una característica especial que es la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Entonces no es mi derecho ambiental, no, es el conjunto de normas que buscan la protección de los recursos naturales. Cuando hablamos de pronto con ese símil que tú me estás tratando de hacer, generar ahí, es como el derecho a un medio ambiente sano. Eso sí lo tengo yo. Yo tengo el derecho a un medio ambiente sano. Pero cuando hablemos de derecho ambiental, por favor, tengámoslo en cuenta como esa rama del ordenamiento jurídico, porque al fin y al cabo estamos hablando de normas, de legislación ambiental. Entonces, como para dar esa diferenciación en este escenario. Pues entonces, con lo que ustedes me están diciendo, pues así como las personas no pueden tener una autonomía absoluta, pues el derecho ambiental como rama del ordenamiento jurídico tampoco puede tener una autonomía absoluta. Pero ¿qué pasa? La autonomía busca que existan cuatro elementos. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? Que haya autonomía didáctica, autonomía científica, autonomía legislativa y autonomía jurídica. Cuando una rama del derecho dice, yo tengo una autonomía didáctica, es decir, soy objeto de estudio individual. Cuando una rama del derecho dice, yo también tengo autonomía científica, es decir, tengo mis propios principios que nacen de mí misma como rama del ordenamiento. Tengo además autonomía legislativa, tengo mis propias normas, mis propios códigos. Y tengo mi autonomía jurídica, tengo mis propios procedimientos jurídicos, mis propias autoridades. Entonces yo soy una rama del derecho autónoma porque cuento con esos cuatro tipos de autonomía o esos cuatro elementos que se requieren para determinar que haya autonomía por parte de una rama del derecho. Pues como ustedes pueden deducir, el derecho ambiental, cuando hace este análisis, encuentra claramente que sí es autónomo. Es objeto de estudio individual, tan así que lo estamos estudiando en este momento. Estamos estudiando la legislación ambiental que hace parte del derecho ambiental. Tiene autonomía científica, pues tiene principios propios que nacen de la misma rama del derecho. Vean que ustedes vieron los principios de Estocolmo, vieron los principios de Río de Janeiro. En su mayoría principios ambientales, sobre todo los de Río de Janeiro, que nacen precisamente de esta rama. Y no solamente hay esos, vamos a encontrar que en diferentes normas o instrumentos jurídicos colombianos existen un poco de principios. Prevención, principio de precaución, principio de rigor subsidiario, principio de gradación normativa, un poco de principios y nacen propiamente del derecho ambiental. Ahora, el derecho ambiental evalúa si tiene autonomía legislativa, tiene sus propias normas, sus propios códigos. Claro que sí, tan así que tenemos el propio Código de Recursos Naturales Renovables que está en el decreto 2811 de 1974 y tiene, como les vengo diciendo, un poco de normas, normas desde lo penal, normas desde lo civil, normas desde lo administrativo. Y desde luego tiene autonomía jurídica, tiene procedimientos jurídicos propios, como por ejemplo el procedimiento sancionatorio ambiental.
¿cierto? Donde se puede sancionar ambientalmente a una persona por parte de una autoridad ambiental con competencia por incurrir en lo que denominamos como infracción ambiental, taló árboles sin permiso. Una empresa descargó aguas residuales sin tratamiento previo. Una empresa generó emisiones atmosféricas sin implementar los ductos que se le habían requerido, etcétera, un poco de infracciones ambientales. Ellas llevan a que se adelante un procedimiento y se declare ambientalmente responsable con una de las sanciones que trae la norma. Les adelanté que podía ser multa, cierre temporal del establecimiento, decomiso, presión. Hay varios tipos de sanciones ambientales. Entonces, desde luego, el derecho ambiental tiene sus propios procedimientos jurídicos. ¿Tiene autoridades? Claro que sí. El derecho ambiental tiene autoridades ambientales, como lo es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, como lo son las corporaciones autónomas regionales, como Corantioquia, Corporabá, Codechocó, Cornare, etcétera, áreas metropolitanas, que son grandes centros urbanos, que también tienen competencia ambiental y son considerados autoridades ambientales, o por ejemplo el ministerio que sigue manteniendo una competencia como autoridad ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde luego. Entonces pueden ver ustedes que el derecho ambiental cumple con estos 4 criterios para denominarse como una rama del derecho autónoma. Pero ¿qué ocurre? Esa autonomía desde luego no es absoluta. Esa autonomía es discreta. Entonces, por eso les decía que esta es la primera característica que tiene el derecho ambiental. Y es que esa autonomía es discreta porque está eliminada por 2 aspectos. El primero que ustedes ven acá que se denomina interdisciplinariedad, que puede estar, es decir, la relación que tiene con otras disciplinas. Esta limitante puede ser extrajurídica, es decir, por fuera de las normas, por fuera del derecho, o intrajurídica, en relación con las demás ramas del derecho. Por ejemplo, la relación que tiene el derecho ambiental con otras ciencias. ¿Creen ustedes que es únicamente el derecho ambiental aplicado por abogados podría determinarse que hay una contaminación ambiental? ¿Es un abogado idóneo para determinar que haya una contaminación ambiental? ¿Qué piensan? Pero yo diría que no. Pues Porque, el que más fácil, el que determina eso puede ser pues, un experto, ya sea un ingeniero ambiental, como que haga más pruebas, no solamente como que con leyes, sino que otro tipo de pruebas que lo que exactamente. Desde aquí les advierto, el derecho ambiental necesariamente requiere de otras ciencias. ¿Para qué? Para poder subsistir, tanto en la expedición de normas ambientales como en los procedimientos sancionatorios ambientales o como en el otorgamiento de un permiso o como en la emisión de un concepto, siempre se va a requerir del componente de otras ciencias, no solamente lo jurídico, sino que nos vamos para estas ciencias duras, estas ciencias exactas, como por ejemplo lo que ustedes están estudiando, estas ingenierías, donde de allí se sacan los elementos que van a justificar el por qué establecer normas que regulan, por ejemplo, la descarga de aguas residuales en determinados parámetros. ¿Por qué esos parámetros y no otros? ¿Por qué hablar de sólidos suspendidos totales? ¿Por qué hablar de grasas y aceites? ¿Por qué hablar de color en fuentes hídricas, etcétera? ¿Y en qué parámetros es que podemos decir que en qué concentraciones podemos decir que estos parámetros me van a generar alteración a los recursos naturales? Desde luego eso no lo va a poder decir un abogado, eso no lo va a poder decir una persona que se encargue únicamente de estudiar el derecho, sino que tiene que recurrirse a estas ciencias exactas para poder hacer los análisis que correspondan y determinar cuál va a ser la norma que va a expedir el Congreso de la República o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que se aplique en todo el territorio colombiano. Piensen ustedes en las quejas ambientales, las denuncias ambientales. Yo les cuento aquí brevemente cómo funcionan en Colombia el tema de las quejas y las denuncias ambientales. Una persona, natural o jurídica, o cualquier institución, se da cuenta que se está presentando una circunstancia que afecta una fuente hídrica. Pensemos en un vertimiento colorante. ¿Qué hace la persona? Presenta la denuncia, la queja ante la autoridad ambiental. Ve autoridad ambiental, Corporaba,
en esta fuente hídrica, pongámosle que se llame el arroyo, la fuente hídrica del arroyo, se está descargando unas aguas que tienen una coloración rojiza. Yo no sé qué son esas aguas, pero están, dicen los quejosos, contaminando la fuente hídrica. ¿Qué debe hacer la autoridad ambiental? La autoridad ambiental recepciona la queja, entonces Corporaba coge, recibe la queja y dice, bueno, están vertiendo una fuente hídrica, pues yo ¿quién voy a mandar? A un ingeniero ambiental o a un ingeniero químico, a una persona que pueda hacer un muestreo, que pueda determinar cuáles son las características de esas aguas que se están descargando a la fuente hídrica, el arroyo, y que posiblemente les está generando una alteración. Entonces, este técnico va a campo, claramente toma el muestreo y realizan una caracterización de esas aguas. Una vez realizada la caracterización, determina qué es lo que se descargó efectivamente sobre la fuente, emite su concepto diciendo, vea, esto es una descarga con características colorantes que tiene unos metales pesados y que está llena de algunos cloruros, por llamarlo así, ahí me corrigen ustedes que no manejo muy bien el tema químico. Y con eso emite un concepto técnico y dice cuáles son las implicaciones que puede traer sobre la fuente hídrica. La autoridad ambiental Corporaba coge ese concepto que le dio su personal, su ingeniero químico, su ingeniero ambiental o cualquier otro perfil que haya utilizado que pueda realizar estas caracterizaciones y se lo pasa al abogado. Abogado, usted que conoce la norma, ahí sí adopte una decisión. Pues el abogado lee el informe técnico, el concepto que generó el ingeniero y ordena que se suspenda esa descarga que viene de una empresa. Y lo hace con un acto administrativo, que son unos documentos que ustedes ven que tiene una estructura por lo general muy común, que dice quién la emite, qué fue lo que encontró, cuál es la norma que le permite adoptar esa decisión y toma la decisión. Eso es un acto administrativo básicamente. Así funcionan las quejas. Entonces vean acá cómo el derecho ambiental necesariamente requiere de esas otras ramas para poder vivir, así con la expedición de normas, así con los procedimientos propios, como en este caso la atención de quejas ambientales. Entonces vean que precisamente esa necesidad de interacción entre el derecho ambiental con otras ciencias limita la autonomía del derecho ambiental. ¿Por qué? Porque no puede vivir por sí mismo, se va a tener que ir a coger de otras ciencias esos conocimientos especializados para poder adoptar una decisión de fondo. Y ese limitante no solamente se da por fuera del ordenamiento jurídico, como lo veíamos con esta relación con otras ciencias, sino que también se ve en las relaciones que se guarda con otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho penal con el derecho administrativo. Por allá cuando ustedes se van para el Código Penal, si alguien lo quiere verificar, la norma dice que es un delito generar contaminación ambiental. ¿Ustedes creen que el Código Penal, que por lo general no se ha encargado del tema de delitos ambientales, sepa qué es la contaminación ambiental? ¿Ustedes recuerdan donde les mencioné que estaba esa norma de contaminación ambiental? ¿Alguien lo recuerda? Que leímos que era la contaminación. Valeria Taborda, ¿tú recuerdas dónde está esa definición de contaminación? La verdad no, profe. Alguien que haya estado, ok, Valeria, alguien que pronto recuerde que lo vimos en la clase anterior, les puse la pantalla, les dije en qué artículo estaba, la definición de contaminación ambiental. El Dime, Zaira. decreto 2811. Perfecto, Zaira. La definición de contaminación está en dos instrumentos jurídicos, ¿cierto? Uno que es la Ley 23 del 73 y otro que es en el Decreto 2811 de 1974. Es una ley ambiental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque establece el Código de Recursos Naturales Renovables y de Medio Ambiente. Entonces no estamos hablando aquí de penal. El Código de Recursos Naturales es una ley ambiental. Pero como el Código Penal sí contempla que la contaminación es un delito, entonces, ¿a dónde se tiene que ir a verificar qué es lo que se entiende por contaminación? Pues al Código de Recursos Naturales Renovables. Entonces se tiene que ir
para este código que no hace parte de lo penal, para llenar de contenido la investigación penal y determinar qué se entiende por contaminación. ¿Por qué? Porque el Código Penal simplemente no es el encargado de establecer estas definiciones de índole ambiental. Entonces vean ustedes cómo se tiene que dar también esa interrelación entre otras ramas del derecho. En este caso, precisamente, lo penal y lo ambiental. Entonces existe esa limitante que es intrajurídica, que no permite que el derecho ambiental sea completamente autónomo, sino que, como lo dije ya, la limita. Pero hay otras limitantes que ya tienen que ver más con la supranacionalidad. Aquí les traía tres razones por las cuales nuevamente se limita la autonomía del derecho. La primera es la naturaleza de la naturaleza. La naturaleza no conoce fronteras, ¿cierto? Entonces, piensen ustedes en las fuentes hídricas. Las fuentes hídricas traspasan países, ¿cierto? Fuentes hídricas como el Amazonas, que tienen incidencia en diferentes países de Sudamérica. Por ejemplo, la fauna silvestre tampoco conoce fronteras. Volviendo con el ejemplo del Amazonas, pensemos en animales que existan allá como monos, ellos se van a estar cruzando por todo ese territorio sin necesidad de identificar, no, aquí está Colombia, no puedo salir de Colombia, ya no puedo pasar para Perú. No, eso es lógico, ¿cierto? Eso lo vemos como muy lógico y precisamente esas circunstancias limitan la autonomía del derecho ambiental. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental ya no solamente puede pensar en lo que pasa en Colombia, sino que tiene que pensar en lo que pasa a nivel internacional. Si es una fuente hídrica que viene contaminada de otro país, entonces no solamente puedo generar regulación interna, sino que tengo que mirar cómo genero acuerdos con esos otros países para poder determinar cómo buscar el saneamiento de esa fuente hídrica que viene contaminada. Eh, por ejemplo, ya hablamos de las fuentes hídricas, ya hablamos de la fauna. Pensemos en la contaminación que está no sé por qué estoy repitiendo tanto contaminación en la clase de hoy, pero es muy común. Contaminación. ¿Ustedes creen que la contaminación cuando se genera en una fuente hídrica se va a quedar ahí? ¿Creen ustedes eso? Ustedes que son expertos en el tema técnico, o que están volviendo cada vez más expertos en el tema técnico. O por ejemplo las emisiones atmosféricas. Acuérdense de ese caso de la fundición Trail Smelter por allá de Estados Unidos versus Canadá. Los contaminantes se quedan. Lina Paola. Ah, profe, ya respondieron. ¿Quién respondió? No vi. Nicolás Giraldo. Ah, en el chat. Gracias, Lina. No, profe, ya se está desplazando. Pues la contaminación. Nicolás, ¿puedes hablar? Ok, creo que te falta terminarme la idea. No, profe, ya se está desplazando pues la contaminación. Igual, Lina, mientras Nicolás nos termina de escribir ahí, ¿tú qué piensas? Porque apoyas lo que está mencionando Nicolás, ¿o qué? O en unos casos sí, en otros casos no. Lina, Lina Paola, ¿me escuchas? Por acá Nicolás terminó. Nicolás nos dice, pero lo que quiero decir es que la contaminación no se queda en un mismo sitio, se mueve y afecta a los alrededores. Es verdad, precisamente. Bueno, hay algunos tipos de contaminación que, según los ingenieros conocedores del tema, puede afectar solamente un punto, ¿cierto? Pero que afecte solamente ese punto no quiere decir que las consecuencias no se vayan a, a regar por otros escenarios, ¿cierto? Como a expandir las consecuencias, que eso es lo que ocurre por lo general con los temas de daño ambiental, de contaminación, por ejemplo. Entonces, precisamente, la naturaleza de la naturaleza, tanto como con sus efectos,
vertimientos de aguas residuales, fuentes hídricas contaminadas, emisiones atmosféricas, no va a conocer esas fronteras. Pues al fin y al cabo los contaminantes los puede llevar la misma naturaleza, sea por el aire, o sea por fuentes hídricas, o sea a través del suelo, o sea a través de la fauna y de la flora. Entonces, esto precisamente limita nuevamente la autonomía del derecho ambiental. Gracias, Nicolás. Ahora, razones de justicia y de equidad. Yo no sé si les comenté a ustedes que cuando estaban en el proceso de evaluación, cuando estábamos en el proceso de evaluación de la conferencia de Estocolmo, se dio un momento en el cual Brasil no quería que se llevaran a Estocolmo los temas ambientales. Y de hecho fue una postura que se mantuvo para los países de Sudamérica, que son países en vía de desarrollo. ¿Y por qué? Porque ellos decían que se iban a implementar restricciones, como por ejemplo el control de natalidad, sobre países que estaban en desarrollo, cuando los países desarrollados ya venían durante mucho tiempo creciendo industrialmente, creciendo económicamente, utilizando todos los recursos naturales y generando mayores impactos ambientales, precisamente por su desarrollo industrial, mayores maquinarias, mayores contaminantes, mayores usos de recursos. Entonces los países en vía de desarrollo decían, un momento, pero es que ustedes ya crecieron tanto, ¿cómo me van a limitar a mi crecimiento? A esto se refiere el tema de razones de justicia y equidad. Precisamente no es equitativo que se exijan mayores restricciones ambientales para los países que están en vía de desarrollo, cuando posiblemente algunas consecuencias ambientales que hay en la actualidad, como por ejemplo el tema de la capa de ozono, las emisiones atmosféricas, se han dado en la anterioridad por unos países que han estado con un crecimiento industrial mucho más representativo. Aquí les traía como el Acuerdo de París, que es un acuerdo donde precisamente se comprometieron a reducir estos gases contaminantes que afectan la capa de ozono en unos porcentajes que de pronto no están de acuerdo con lo que realmente se emite por cada uno de estos países. Entonces, por razones de justicia y equidad es que se limita la autonomía del derecho ambiental. ¿Por qué? Porque se deben considerar otros escenarios, como por ejemplo el tema de la cantidad de emisiones que se ha generado con anterioridad, que es lo que les mencionó del Acuerdo de París. También el tema de globalización empieza a limitar la autonomía del derecho ambiental. Piensen ustedes, en la actualidad, siempre que vamos a comprar algún elemento, ¿nosotros qué hacemos? Ver las plataformas, algunos compran por Temu, algunos compran por Amazon, algunos compran por Mercado Libre. Y la mayoría de estos productos que nosotros compramos no son producidos en Colombia. ¿De dónde viene la mayoría de estos productos? De la China, ¿cierto? Muchos vienen de China. La mayoría que compran en Temu pueden darse cuenta que la mayoría de estos productos vienen de la China. ¿Y esto qué hace? Que el derecho ambiental tenga que empezar a reconocer cuáles son los efectos de que hayan circunstancias externas que empiecen a entrar al país colombiano, al territorio colombiano. Piensen ustedes en un producto de belleza que alguien compra, lo compra por estas plataformas, ese producto de belleza se elabora en otro país, tiene un empaque de otro país y tiene una cantidad de residuos que inicialmente no estaban en el país destinatario, en Colombia, vienen de la China. Además, esos elementos tienen que ser transportados. Entonces piensen ustedes si es transporte por mar, luego transporte terrestre, hasta que finalmente llegue a su domicilio. Usted recibe ese producto en su domicilio, genera la cantidad de residuos cuando lo desempaca, los dispone en su contenedor y posteriormente utiliza ese producto, que a la vez va a generar otra cantidad de residuos. Entonces piensen ustedes en toda esa cadena de producción que está en el país de origen, pero de transporte y de incorporación al territorio colombiano de elementos que inicialmente no teníamos en cuenta, ¿cierto? Que pueden ser contaminantes y sobre todo el problema de los residuos. Entonces, ese tema de la globalización ha generado que el derecho ambiental tenga que interiorizar todas esas circunstancias y esto va a limitar nuevamente su autonomía, porque ya no va a ser solo lo que pasa en Colombia, sino que va a tener que abordar circunstancias y elementos que llegan al país por circunstancias como la globalización.
Esos son precisamente los limitantes de la autonomía del derecho ambiental y por eso decimos que no es una autonomía absoluta, sino que es una autonomía discreta. Esa es la primera característica. Espero, si tienen preguntas, por favor, díganme ya. Bueno, me preocupa que casi no hablan, no hacen preguntas y luego en los quizzes o parciales, ahí es donde se generan las preguntas, pero ese no es el escenario. Segunda característica del derecho ambiental. Todo este conjunto de normas ambientales, que ya vimos que lo vamos a denominar derecho ambiental, son de carácter flexible. Y yo quiero que me entiendan acá algo, por favor, presten atención. Prestenme atención acá, que yo me voy a ir para esta parte. Si no pueden ver mi pantalla, por favor, me dicen. Yo les voy a mostrar acá algo. ¿Están viendo una pantalla azul, cierto? Sí, profe. Por acá tenemos algo que vamos a denominar el ordenamiento jurídico colombiano tradicional. Y algo por aquí en otro lado que vamos a denominar la responsabilidad social corporativa o empresarial. Aquí necesito dividir esto. Pues resulta que cuando nosotros estamos en el ordenamiento jurídico tradicional, tenemos unas normas en diferentes instrumentos, como ya les había dicho, que puede ser el penal, que puede ser el de Código de Policía y Convivencia Ciudadana, que puede ser el administrativo que manejan las autoridades ambientales, pero tenemos este tipo de normas. Normas desde luego ambientales, normas que mandan, normas que prohíben y normas que condicionan. Por ejemplo, normas que mandan. Usted antes de realizar descargas de aguas residuales, usted empresa tiene que tramitar un permiso de vertimientos. Le ordena que tramite un permiso de vertimientos, eso lo dice la norma, le aplica a cualquier persona, ¿cierto? Normas que prohíben. La norma dice, se prohíben las descargas de aguas residuales sin tratamiento previo. Se prohíbe la sedimentación en los cursos y depósitos de agua. La norma es clara, está prohibiendo esas dos conductas, ¿cierto? La sedimentación y la descarga sin tratamiento. Pero también hay normas que condicionan. Por ejemplo, hay una norma que dice que si se va a intervenir la ronda hídrica de los cuerpos de agua, la ronda hídrica es esa faja paralela que hay a los lados de los cuerpos de agua, como pues, los ríos. Ustedes ven que hay un lado, que a los lados por lo general tienen cobertura vegetal, que esa ronda es categorizada como zona de protección, entonces tiene muchas restricciones. Entonces la norma dice, si usted va a construir una ronda hídrica, usted solamente puede construir parques lineales, infraestructura de servicios públicos y infraestructura de movilidad. Más nada. Usted ya en principio no puede hacer nada, usted ya no puede hacer casas. ¿Por qué? Porque se pueden inundar. Usted ya no puede montar una empresa. ¿Por qué? Porque representa un riesgo para la fuente hídrica y además le va a quitar los servicios ecosistémicos que tiene esa fuente. Entonces, la norma que está haciendo, condicionando a que la actividad de intervención sea solamente para esos tres escenarios que les mencioné. Entonces, vuelvo al tema. El ordenamiento jurídico colombiano tiene estos tres tipos de normas. Las normas que mandan, prohíben o condicionan. ¿Ustedes qué piensan que ocurre cuando una persona, sea una empresa, una persona jurídica o sea una persona natural, incumple estas normas? ¿Qué piensas, Steven? ¿Qué pasa cuando una persona incumple estas normas? Multan. Pues Multa. Ok. depende, profe. Una multa. ¿Quién dijo depende? Yo estoy por Steven, cuéntame, ¿qué piensas que pasa? eh, pues depende de la entidad. Yo creo que sí, una multa o una sanción, Esa, aunque depende también el tipo de organización, también a las
organizaciones se les puede privar de la libertad a los que Ujú. autorizaron dicha cosa. A los representantes legales sí, siempre y cuando se adelante un proceso que es muy jurídico que se llama levantamiento de velo corporativo. Es saber quién está detrás de una persona jurídica. Una empresa, ejemplo, Pintuco. Pintuco genera una descarga de aguas residuales con pintura. Contamina una fuente hídrica. Esa fuente hídrica, como esa pintura tenía unos metales pesados porque ni siquiera la habían podido sacar al mercado porque no la habían podido estabilizar, básicamente dañó toda la fuente hídrica, la posibilidad de vida en esa fuente hídrica es nula. No hay vegetación, no hay fauna acuática. Se murió esa fuente hídrica por esa descarga. Eso inicia una investigación sancionatoria para determinar quién fue y cuál va a ser la consecuencia jurídica. En caso de que esa persona jurídica se liquide o por otras razones, se puede adelantar un proceso judicial para que se mire quiénes son los socios de esa persona jurídica y poder destinarles el sancionatorio a esos socios, que son personas naturales, en su mayoría, ¿cierto? Sí se puede hacer, es un proceso un poquito complejo y por lo general las sanciones para las personas jurídicas no van a ser como privación de la libertad, sino que van a ser de otro tipo, como cierre del establecimiento de comercio, multa, orden de demolición u otras que trae la norma. Pero para contestarse sí se puede y podría haber una consecuencia como la privación de la libertad. Pero como ustedes ya bien lo dijeron, pueden haber diferentes tipos de sanciones. Pero básicamente, cuando el ordenamiento jurídico colombiano establece normas que mandan, prohíben o condicionan y esas son incumplidas, hay una sanción, una punición, es decir, hay un castigo. ¿Por qué? Porque usted incumplió unas normas que debía acatar, tal cual como estaban establecidas. Pero ¿qué ocurre? El derecho ambiental, como tiene un fin un poco más grande, entonces se va y busca otros mecanismos, como por ejemplo la responsabilidad social corporativa. Y ya acá, esto ya no es obligatorio como lo es en el otro lado, sino que esto es voluntario y que implica que que esa persona que tiene una relación con los recursos naturales y con el medio ambiente ya va a ir un poco más allá de lo que le dice el ordenamiento jurídico colombiano y se va a ir de manera voluntaria a hacer acciones adicionales a lo que le manda la norma. Un ejemplo sencillo, la norma le dice, si usted tala 5 árboles, usted tiene que plantar 10. Pues entonces, ¿qué dice la empresa con responsabilidad social corporativa? No, yo no voy a sembrar 10 cada 5, ¿qué tal? Yo voy a sembrar 35 árboles. La norma solamente le está exigiendo, eso es un ejemplo, desde luego, esto no aplica en la vida real. La norma le dice que usted debe sembrar 10, pero usted va a ir un poco más allá, usted va a sembrar 35, o sea que hay 25 que usted los hizo voluntariamente. Lo mismo ocurre con un poco de temas de saneamiento y de tratamiento de aguas residuales. La norma a usted le exige un porcentaje del cual usted no se puede pasar. La norma le dice, yo a usted le permito que me descargue aguas residuales dentro de este rango de concentraciones. Si usted se pasa, usted va a tener una sanción porque está en contra del ordenamiento jurídico colombiano. Pero si la empresa que de pronto quiere tener responsabilidad social corporativa dice, no, yo quiero ir un poco más allá, yo quiero limpiar más mis aguas residuales, yo voy a cumplir lo que me dice la norma, pero además le voy a limpiar mucho más esas aguas residuales para que sus concentraciones sean lo más mínimo, lo más mínimo. Básicamente, esa agua ya se puede volver a consumir. Eso es voluntario porque la norma, como les digo, les trae un tope. Y aquí es donde les quiero explicar cómo funciona este tema de la flexibilidad. Los sellos ecológicos, desde el punto de vista estructural, tenemos el funcionamiento de los sellos ecológicos. Aquí les quise traer un caso. ¿Alguien se ha visto esa película que se llama Diamantes de Sangre? Sí, ¿Nos la puedes, de DiCaprio. quién dijo sí? Es que no me Yo, sale acá. Steven. Steven, cuéntanos un poquito, no tiene que ser muy profundo de qué se trata esta película, pero obvio, contándonos un poco del tema de los diamantes. Ah, eso es. Que me la vi hace mucho tiempo, pero
pero No es importa. que hay una explotación en África donde tienen en trabajo forzoso a la comunidad, grupos armados, extrayendo diamantes para comercialización. Bueno, el protagonista es un man ahí que se encuentra un diamante bien grande y que por medio de eso hay un proceso tribunal ahí que van a como a exponer la explotación que se está llevando en ese lugar. Hace rato me la vi, pero No, lo pero tengo perfecto. muy... Nos dice los elementos, entonces, ¿cuál es? Una actividad laboral, entre comillas, donde diferentes personas están trabajando para unos grupos armados de manera obligada para extraer estos diamantes. Y esto está generando conflictos bélicos, ¿cierto? Entre diferentes grupos que quieren quedarse con las ganancias de estos diamantes y con el territorio de donde se extraen. Pues precisamente eso ocurría, eso es una historia de la vida real. Detrás de muchos diamantes había un tema de esclavitud, un tema de malas condiciones laborales y desde luego un tema de contaminación, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa extracción? ¿Cómo se está interviniendo el suelo? ¿Qué pasa con la cobertura vegetal cuando se empieza a cavar y a cavar para poder extraer un diamante? ¿Cómo lavan esas piedras para poder identificar si son solo piedras o si hay una piedra preciosa? Las tienen que utilizar agua y qué más le echan a esas aguas, ¿cierto? Entonces hay elementos ambientales, elementos laborales que no son tenidos en cuenta dentro de este cuento que nos está mencionando el compañero. Pero ¿qué pasa? El compromiso con la ecología y los derechos humanos ha llegado también a este mundo. ¿Quién es? El mundo de las grandes firmas. Entonces, las grandes firmas internacionales han sido las primeras en abanderar la causa de la sostenibilidad, convencidas de que el lujo no puede conllevar la explotación de la naturaleza y del trabajador. Aquí, por favor, van leyendo ustedes. ¿Quién me colabora de pronto con esta lectura? Profe, Profe, si se me escucha bien. Mateo, Sí, profe. ¿Se me dale, escucha bien? Mateo. Sí, te escuchamos bien, muchas gracias. Por favor. Diamantes de sangre. Según Solinis, se han hecho auténticas barbaridades ecológicas para extraer, especialmente el oro y la plata de las minas, contaminando acuíferos y deforestando, por no hablar del trabajo esclavo o de los llamados diamantes de sangre, que son los que proceden de países productores inmersos en conflictos bélicos y donde se violan los derechos humanos para su extracción con el fin de financiar los costes de la guerra. Pero las cosas están cambiando y hace ya años que el World Diamond Council trabajó junto con Naciones Unidas para introducir un sistema de certificación de diamantes en bruto con el fin de impedir el comercio de diamantes que servían para conflictos bélicos. El sistema conocido por las siglas KPCS, Kimberley Process Certification Scheme, entró en vigor en 2003 y hoy en día más del 99% de los diamantes en bruto comercializados están certificados. Según Solinis, cada vez más son las piedras preciosas comercializadas bajo certificación de buenas prácticas, como es el caso de las minas de Sultanita en las montañas de Anatolia, Turquía, donde certifican que cuidan el medio ambiente, protegen las fuentes de agua de los contaminantes químicos y biológicos y respetan al trabajador. Muchas gracias, Mateo. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? No se me van a perder de la idea de que estamos hablando de la característica flexible del derecho ambiental, ¿cierto? Y estamos diciendo que es flexible porque el ordenamiento jurídico colombiano tradicional, ante un incumplimiento a las normas que mandan, prohíben o condicionan, tiene un castigo. ¿Cuál va a ser el castigo? Pues va a depender de lo que usted hizo, ¿cierto? Y la persona que usted sea. Pero entonces el derecho ambiental, como busca un fin más grande, recuerden que el tema de los recursos naturales a partir del 72 nos dimos cuenta de que esto es de vida o muerte, si no se protegen los recursos naturales y el medio ambiente, que es nuestro ecosistema de vida, pues nos vamos para el carajo, ¿cierto? Entonces, como busca un fin más grande, el derecho ambiental busca apropiarse o no apropiarse,
como apoyar otros instrumentos que quizás le van a ayudar a conseguir su fin de protección del medio ambiente y los recursos naturales. Aquí les estoy hablando del tema de sellos verdes. Los sellos verdes son voluntarios, ¿cierto? No existe una obligación de tener un sello verde, pero cuando usted tiene un sello verde, como este específico que hablamos del KPSF, PCS, que es específicamente para diamantes, esto quiere decir que tuvo un proceso de certificación y de acreditación donde la entidad que lo acreditó hizo una lista de chequeo y dijo, bueno, usted va a comercializar diamantes. Entonces usted paga buenos salarios, usted no tiene niños trabajando, usted tiene jornadas laborales óptimas, usted además tiene todos los permisos ambientales, usted además ha cumplido con protección de los recursos naturales porque está respetando rondas hídricas, usted está realizando constantemente compensación de individuos forestales, está sembrando muchos árboles, etcétera. Entonces, una lista de chequeo que estas entidades acreditadoras realizan sobre las personas que están solicitando la acreditación. Y muchas veces les exigen, vaya un poco más de lo que le exige la norma, para que usted sí pueda obtener ese certificado, porque si no, no se lo vamos a dar. Ese certificado no se le va a dar a cualquiera, sino que se le va a dar a quien precisamente cumpla, cumpla con las normas ambientales y cumpla con los demás requisitos de este proceso de certificación. Pero como les digo, es voluntario. Aquí este es el sello que tienen el tema de los diamantes. Creo que aquí me falta una parte. Aquí les quise traer un ejemplo de Ecolabel Index. Aquí se recopilan muchas etiquetas que están en casi 200 países, que son por diferentes industrias. Y ellos como que muestran cuáles son estos sellos de sostenibilidad o con los que pueden estar marcados, que muestran además cuál es el plus que usted está dando en su proceso productivo para obtener esta certificación, si usted está reduciendo el agua, si usted está además adelantando trabajos para proteger a los delfines, ¿cierto? O si usted además está protegiendo una determinada zona del territorio con sus ganancias y está implementando cobertura que al final termina siendo albergue de algunas especies de fauna y de flora. Entonces, ¿cuál es ese trabajo adicional que usted está realizando y que tiene alguno de estos sellos? Yo les voy a compartir más adelante esta presentación, ustedes en este enlace que les pongo, ustedes podrán como indagar un poco más cuáles son estos tipos de sellos verdes, cuándo aplican y cuáles son como los requisitos que se tienen en cuenta, ¿cierto? Aquí puedes ver uno muy común que es Rainforest. Ahí les dejo como para que vayan mirando. Pero como les digo, ustedes pueden entrar un poco más a profundizar este tema. Esto sirve mucho para las industrias. Si ustedes quieren o ya están trabajando en una industria, pueden mirar a cuál pueden acceder, ¿cierto? Entonces, ese es un tema de la flexibilidad del derecho ambiental. Busca apoyar otros escenarios como los sellos verdes, donde de manera voluntaria las personas van un poco más allá de lo que les exige la norma. Y eso, sin lugar a dudas, va a llevar a que se cumpla el mismo fin del derecho ambiental, que es la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Pero ¿qué pasa? Existe una flexibilidad ya más desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque al derecho ambiental le importa tanto de que esto funcione, que además de establecer las normas que mandan, prohíben y condicionan, busca guiar al destinatario de las normas, a toda la ciudadanía colombiana, a las empresas, a los particulares, a través de unas guías o a través de unas normas que generan definiciones, ¿cierto? Y de esta manera está flexibilizando el derecho, se está flexibilizando el derecho ambiental. Aquí les muestro un ejemplo. El Estado colombiano tiene una guía minero ambiental que es que le está diciendo a usted cómo debería realizar esa extracción de minerales. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta? Vean que está yendo más allá, le está prácticamente el derecho ambiental llevándolo de la mano para que usted antes de que genere un impacto ambiental negativo, usted sepa cómo hacer las cosas y las haga bien, ¿cierto? Y por lo general estas normas que ilustran, como ya les venía diciendo, lo incluyen en las guías, que no son obligatorias, y en las definiciones de la norma. La norma busca definir absolutamente lo que más pueda para que de esta manera se guíe al usuario, se guíe al destinatario de la norma, a los colombianos o a los extranjeros que tienen inversión en Colombia,
para que realicen bien las cosas y no generen impactos ambientales negativos y no deterioren los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces, por eso también decimos que el derecho ambiental se está flexibilizando en el sentido que está yendo todavía un poco más allá. Apoya sellos verdes y genera normas que ilustran y guías ambientales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Este tema es tan importante que el derecho ambiental sigue yendo un poco más allá y establece unas normas ya que no están ilustrando ni están apoyando sellos verdes, sino que están estimulando con la finalidad de cambiar una forma de hacer las cosas o con la finalidad de transformar un proceso. Y aquí el mejor ejemplo que podemos tener son los estímulos tributarios, los estímulos económicos. Y es precisamente eh, acá, alguien que por favor me colabore con esta lectura del 428, desde luego no está en una norma ambiental, está en el Estatuto Tributario, que es una norma de 1989, el decreto 624. Vean este artículo. Mateo, ¿me colabora con esta lectura también, por favor? Por supuesto, profe. Muchísimas gracias, Mateo. Artículo 428. Importaciones que no causan impuesto. Las siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas. Subsección F. La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o equipo no se produzca en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios. La maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión, y los destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio de Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exención deberá reflejarse en un menor valor del contrato. Asimismo, los equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del Protocolo de Montreal. Muchas gracias, Mateo. Entonces vean acá, ¿cuál es la destinación específica de estas maquinarias que se puedan importar al país y que pueda ser alguien beneficiario del beneficio de no generar, de no causar impuestos? Que sean destinadas a reciclar y procesar basuras o desperdicios. Piensen ustedes en la problemática actual que hay con los rellenos sanitarios. Piensen ustedes el de Bogotá, Doña Juana. Eso está llenísimo, ¿cierto? Cada vez los rellenos sanitarios están en alerta roja. ¿Por qué? Porque las personas definitivamente no hemos podido interiorizar cuál es el manejo que debe darse de los residuos, de reusar, reducir y reciclar. Entonces, ya hay una problemática que el Estado conoce, lo tuvo por allá lo ha tenido siempre incorporado dentro de las normas que buscan atender problemáticas ambientales porque el tema de residuos es realmente representativo. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado dice, si usted va a importar una máquina que a mí me va a servir como Estado a disminuir la cantidad de basuras y desperdicios que posiblemente se vayan a ir para un relleno sanitario o a procesar o ese residuo se va a procesar para darle otra vida, pues yo a usted no le voy a generar impuestos sobre esa importación que traiga de maquinaria. Y tampoco le voy a generar impuestos, le estoy hablando como Estado, si usted trae maquinaria destinada a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, o para la recuperación de los ríos. Vean que esto está destinado específicamente a maquinarias destinadas a eliminar contaminación de fuentes hídricas, del aire o por residuos sólidos. Entonces, si es maquinaria destinada a eso, el Estado dice, yo más bien no me voy a apropiar de esos dineros que pude haber recibido por impuestos, impuestos por las importaciones. Ustedes saben que eso es una forma de obtener recursos económicos por parte del Estado, el tema de las importaciones, pero el Estado dice, no, yo no voy a recibir ese provecho económico si lo que se está importando tiene un fin ambiental. Y así como este 428, ay Dios, ustedes ven aquí el 424, Mateo, si me colaboras ahí también o alguien que me quiera colaborar para no cansar a Mateo.
¿Alguien más me Artículo ayuda? 400, bueno, Sí, perdón. está bien. Está bien. Artículo Uf, 424. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria antina vigente. Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La compraventa de maquinaria y equipos destinatarios al desarrollo de proyectos o actividades que se encuentren registrados en el Registro ay, Nacional de Reducción, estoy leyendo muy rápido, perdón, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, definido en el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, que generen y certifiquen reducciones de gases de efecto invernadero. Hey, según reglamentación que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. muchas gracias. Entonces, miren que acá es otro escenario donde el Estado precisamente, por la finalidad que tienen esos bienes, aquí ya no estamos hablando de importación, ¿cierto? Sino de meramente bienes que pueden estar en el territorio colombiano. Pueden estar en el territorio colombiano o pueden ser importados. Aquí la norma cobija los dos. Pero si tienen esa finalidad específica, que es cumplir con normas de, por ejemplo, vertimientos o emisiones, que es para garantizar que no se genere contaminación o alteración de los recursos naturales, tampoco van a causar impuestos. Entonces, vean aquí estas conclusiones que les pongo al lado derecho. El Estado deja de apropiarse de unos recursos económicos para que el administrado invierta en en mejoramientos con incidencia ambiental. Estas normas, desde luego, van a estimular y no son obligatorias, ¿cierto? Usted puede traer una maquinaria y si usted no quiere, pues usted no va a acceder al beneficio. O usted va a comprar la maquinaria en otro lado y allá no le aplica el beneficio, pues usted es el que decide si va a hacer la solicitud o no. Por lo general, cuando se importan este tipo de maquinarias o cuando se compran aquí en el territorio colombiano, se envía la solicitud a la autoridad ambiental para que se tenga en cuenta como bien que no causa impuesto. Entonces, la autoridad ambiental que mira, ¿usted cuál fue la maquinaria que importó? Los técnicos, los ingenieros de la autoridad ambiental evalúan la maquinaria, dicen, sí, en efecto, esta maquinaria va a servir para tratar las emisiones contaminantes. O esta maquinaria que usted trajo es porque usted tiene una nueva oportunidad de negocio y usted va a procesar residuos. Entonces también va a ser beneficiario de estas no generaciones de impuesto. Ojo pues, espero que me hayan entendido este tema de la flexibilidad, ¿cierto? Ordenamiento jurídico colombiano tradicional, hay castigo, pero el derecho ambiental va un poco más allá, con normas que guían, con normas que ilustran o con normas que estimulan. Pero si en todo caso no les quedó como muy claro, aquí les traje a manera de conclusión estos puntos porque no quiero que me hayan entendido mal, porque las normas ambientales que mandan, prohíben y condicionan se tienen que cumplir. Lo que hace el derecho ambiental es ir un poco más allá, apoyar esos procesos de responsabilidad social empresarial o generar guías o generar normas que le van a decir a usted, le van a dar definiciones que también lo van a ilustrar en su quehacer. O, por ejemplo, apoyar asuntos que tengan que ver con elementos de disminución de contaminación, como la importación de bienes, que eso fue lo que evidenciamos del Estatuto Tributario. Por favor, lean esta conclusión que les puede servir más adelante. Y para terminar el tema de la flexibilidad, van leyendo esta conclusión. Yo me voy a devolver un poquito. Me voy a devolver. ¿Ya la alcanzaron a leer todos? ¿O alguien faltó por leer esa conclusión que les había puesto ahí? Aquí donde les No había del hecho... todo, profe. Ok, ya se las vuelvo a presentar, pero les voy a concluir aquí. Ay, pucha. Acá les había hecho... Se me enloqueció este mouse.
Ay, qué pena. ¿Qué se hizo? Acá está. Ustedes habían visto este cuadro que les había mostrado inicialmente, ¿cierto? El que les hice donde está el ordenamiento jurídico colombiano actual. No me quiere funcionar. Dios mío. Bueno, no sé por qué se me bloqueó esto. Excúsenme un momento, por favor, que no sé por qué. Ahí lo pueden ver. No perfectamente, pero ahí, mientras esto me funciona, que como que se bloqueó aquí el mouse. Sí, Decía, profe. el ordenamiento jurídico colombiano tiene normas que mandan, prohíben y condicionan. Si se incumplen estas normas, ¿cuál va a ser el resultado? Una sanción. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad social corporativa o empresarial, que es voluntaria? ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado de una empresa que accede a un sello verde, por ejemplo. ¿Cuáles creen ustedes que van a ser los resultados de esa empresa que tiene el sello verde con otras que no lo tienen? Compañeros. Repite la pregunta, profe. No la escuché bien. Profe, pero aparte de los estímulos económicos, pues no sé, como distinciones referente a la empresa o algo. O una Pues ya lo buena imagen de dijiste. marca, Exacto. ¿Y qué genera la buena imagen? más beneficios a nivel Más ben- financiero también. Exacto. Por lo general, esta responsabilidad social corporativa, esa necesidad o ese querer de ir un poco más allá, se va a ver representada en materia financiera. Si usted tiene un mayor reconocimiento, usted posiblemente va a vender más y usted va a tener mayores ingresos. Entonces, el resultado de esta responsabilidad social corporativa es precisamente el económico. El económico, pero ese beneficio económico que lo tiene usted como empresa se va a ver traducido en lo que está apoyando precisamente el derecho ambiental, que al final de cuentas es la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Espero que les haya quedado esto claro. Les voy a volver a mostrar la conclusión que les había puesto por acá. Me preocupa un poco que ustedes no preguntan. Ya se acercan unos exámenes y este es el momento de hacer las preguntas. Aquí está la conclusión. Se los voy a leer. El derecho tradicional tiene como respuesta ante un incumplimiento la sanción. Ya vimos que puede ser de diferentes tipos. Sin embargo, dicho proceder no ha sido suficiente y efectivo para proteger el medio ambiente. ¿Por qué? Porque vean ustedes que sanciones ambientales han existido desde hace mucho tiempo, pero se sigue generando contaminación, se sigue generando vertimientos sin tratamiento previo, se siguen cortando árboles sin permiso, se sigue construyendo en rondas hídricas. Sí, sigue pasando. Entonces no ha sido del todo efectivo. Entonces, en ese sentido, el derecho ambiental intenta otras respuestas, como por ejemplo, apoyando acciones de responsabilidad social empresarial porque van más allá de los estándares fijados por la norma de manera voluntaria. Recuerden que eso es voluntario. O, por ejemplo, creando normas donde se establecen directrices, orientaciones o guías para ilustrar al posible infractor a una acción ambiental correcta. O creando estímulos como por ejemplo ustedes vieron que eran los económicos que están en el estatuto tributario. Eso es básicamente en qué consiste la flexibilidad del derecho ambiental como segunda característica. Hasta acá esa característica del derecho ambiental. Y aquí van las otras cuatro que de pronto no voy a profundizar tanto porque no son tan complejas. Otra característica del derecho ambiental es que el derecho sigue ligando la protección del medio ambiente al interés humano. Siempre no podemos desligar. Si bien hemos avanzado un poco en lo que entendemos por medio ambiente, en lo que queremos proteger, por allá cuando les contaba un poco la historia de las normas y de la jurisprudencia, la Corte Constitucional decía que había que avanzar en proteger los recursos naturales en sí mismos considerados, per se, por lo que ellos son, por lo que es un árbol, por lo que es una fuente hídrica, por lo que es el río Atrato, por lo que es la fauna. Pero ¿qué pasa?
Indiscutiblemente, esa protección que van a generar los humanos sobre los recursos naturales y el medio ambiente está buscando la supervivencia del hombre. Siempre va a buscar la supervivencia del hombre. Entonces, por eso decimos que tiene un carácter ecohumanista. El hombre sigue siendo el protagonista. ¿Qué ocurre? Pensemos que en algún momento de la historia se va a ver involucrada la protección de la humanidad o la protección de los recursos naturales. O protege un recurso natural o subsiste la humanidad, por así ponerlos en términos catastróficos. Pues desde luego en prelación le van a dar prelación al hombre. Entonces por eso decimos que la característica del derecho ambiental es que es ecumanista. Ahora, el derecho ambiental es preventivo. Busca adoptar medidas antes de que el daño llegue a suceder. Ay, aquí voy a ver si este mouse ya se me arregló. Yo les muestro otra gráfica. Aquí les voy a mostrar. ¿Me están viendo la pantalla? Una página azul nuevamente. Sí, profe. Perfecto. Ay, conozco. Cuando ustedes piensan en el derecho ambiental, ustedes van a ver que siempre el derecho ambiental, pensando en esta línea, va a buscar o va a estar antes de que se genere un daño ambiental. Antes de que se genere un daño ambiental. Ta, ta, ta. Aquí está el daño ambiental. Aquí está la prevención. ¿Qué piensan ustedes que pasa cuando no se logra la prevención del daño? Pues hay unas consecuencias ambientales. ¿Y qué pasa con esas consecuencias ambientales? Si el Estado no pudo prevenir que se generara el daño, ¿qué tiene que hacer el Estado colombiano? Pues tiene que buscar como la forma de subsanarlo. No. Exacto, y eso lo vamos a denominar reparación. Entonces, como les vengo diciendo, el derecho ambiental siempre le interesa estar acá. Antes, ay, ustedes pueden ver mi mouse, ¿cierto que no? ¿O sí? ¿Pueden ver esta flecha que les dibujé que Profe. que se está moviendo? El profe sí se puede ver. Ok, al derecho ambiental le interesa estar acá, es decir, antes de que se genere el daño ambiental. ¿Y el Estado colombiano qué hace? Tiene un poco de instrumentos de comando y control, tiene permisos ambientales. Los permisos ambientales, como por ejemplo el permiso de aprovechamiento forestal, que es el que tiene que tramitar cualquier persona antes de intervenir un árbol o varios, funge como una técnica de intervención administrativa a través de la cual el Estado, antes de que se genere esa intervención del individuo forestal, del árbol, lo revisa, dice, este árbol sí se puede talar, este árbol está en veda, este árbol presenta alguna condición que, por ejemplo, representa un riesgo, o usted me solicitó 15 árboles, yo le voy a autorizar los 15 árboles o solo le voy a autorizar 5. Usted sí necesita talar los 5 árboles. Entonces, para eso son los permisos ambientales. Son técnicas de intervención administrativa a través de los cuales el Estado evalúa una solicitud y determina técnica y jurídicamente la viabilidad de otorgar ese uso o aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, esa es una figura. Y como el permiso de aprovechamiento forestal está el permiso de
ocupación de cauces, que es el que veíamos, por ejemplo, de los puentes que les mencioné en alguna ocasión. Si se va a realizar un puente sobre una fuente hídrica, se tiene que tramitar un permiso de ocupación de cauce. O si el proyecto ya es demasiado grande, tendrá que tramitarse una licencia ambiental. Esos permisos ambientales los vamos a englobar pues como en ese término de permisos, todos los que tengan que ver con intervención de los recursos naturales, son una táctica de prevención. ¿Prevenir qué? Que se genere un impacto ambiental que vamos a denominar daño. Y están los permisos ambientales, pero existen otras formas de prevención, por ejemplo, la educación ambiental. Ustedes recuerdan que por allá la conferencia de Estocolmo y la conferencia de Río de Janeiro hablaban de la necesidad de incluir el elemento ambiental dentro de la educación. ¿Alguien lo recuerda? ¿A quién le tocó ese principio por allá la de Estocolmo? Bueno, parece que nadie lo recuerda, pero en todo caso, se pueden prevenir, se pueden prevenir la generación de un daño precisamente con educación ambiental, con tramitar los permisos ambientales, o existe una figura que ya es mucho más extrema, que se llaman las medidas preventivas de Ley 1333. Las medidas preventivas de Ley 1333 es una figura jurídica que trajo la ley del 2009, donde dijo, si ustedes, municipios, departamentos, distritos, armada, comunidad indígena, autoridades ambientales, policía, ejército, cualquiera de ustedes identifica que hay una circunstancia que ponga en riesgo los recursos naturales, usted puede decomisar, suspender, apreender o ordenarle que realice un estudio técnico. Y eso lo va a denominar como medida preventiva para contener daños ambientales. Entonces, la ley que dice, usted no tiene que hacer mucha cosa. Si usted identifica que hay un riesgo de que se genere una contaminación o de que se genere un daño ambiental, usted puede imponer una medida preventiva y el Estado sigue estando acá antes del daño. Entonces vean ustedes cómo el Estado tiene un poco de instrumentos, figuras jurídicas, que buscan siempre prevenir la generación de un daño. Mejor dicho, el que diga que está trabajando en una autoridad ambiental, en un ministerio o que está trabajando para el sector público y que está buscando un sancionatorio está plenamente equivocado, porque lo que busca el derecho ambiental claramente es la prevención. Entonces guárdense este gráfico en la mente y continuemos con el tema de las características para mencionar por qué cuando el derecho ambiental no logra prevenir, le toca ser reparador. Entonces la característica preventiva es que se buscan adoptar medidas antes de que el daño llegue a suceder. Prevenir siempre va a ser el eje central, no va a ser sancionar. Pero van a haber algunos escenarios donde el derecho ambiental no va a alcanzar a prevenir que se presente ese daño. ¿Y qué tiene que hacer el derecho? Reparar. A toda costa, siempre que haya una investigación, siempre que se adopte una decisión por parte de las autoridades ambientales, tiene que ir encaminado a reparar los efectos ambientales negativos que se hayan generado sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Entonces, por eso es que decimos que esa es otra característica del derecho ambiental. Cuando no se logra la prevención, debe repararse el daño ambiental y todas sus consecuencias posibles. Si hubo una alteración de la fuente hídrica por metales, pues, por cualquier descarga de contaminantes, pues implemente acciones de remediación, puede ser biorremediación, por ejemplo. O si, por ejemplo, se eliminó la cobertura boscosa de una reserva forestal, pues entonces implemente acciones de compensación donde usted va a tener que sembrar individuos forestales nativos para recuperar esa cobertura que en su momento se vio afectada. Y así como esos dos muchos ejemplos. Y por último, viene otro carácter, otra característica del derecho ambiental y es que es tuitivo. El tema tuitivo viene de tutela y tutela viene de protección. Entonces, ¿qué quiere decir este carácter tuitivo? Que las normas del derecho ambiental deben estar dirigidas a la tutela, protección y manejo adecuado del entorno natural. Entonces, hasta acá sería esta otra parte de características del derecho ambiental.
Recuerden, estamos hablando de 6 características. El derecho ambiental es autónomo, pero esa autonomía es discreta porque está limitado por los escenarios que ya claramente les mostré en pantalla y les expuse. Es flexible, es ecohumanista, es preventivo, es reparador y tiene un carácter tuitivo. 6 características del derecho ambiental. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? De momento no, profe. Profe, ¿qué diferencia hay entre sanción y punición? Ok. El derecho, la punición es como la consecuencia, ¿cierto? Y la punición engloba todo lo que pueda encontrarse o catalogarse como consecuencia por incumplir las normas ambientales. La punición es como el género, la sanción es la especie. La sanción específicamente en materia ambiental están en la ley 1333 y la sanción puede ser una multa, un cierre temporal, una demolición, una una amonestación pública escrita, que es un llamado de atención, son diferentes tipos de sanciones. Pero ¿qué pasa? Dentro de la punición, que es el género, además de estar la sanción, también está la condena, que esa la vemos dentro de la rama del derecho penal. Una condena está dentro de la punición, pero no es una sanción ambiental. ¿Sí me hago entender, Zaira? ¿O quién fue la que Sí, hizo sí, la profe. pregunta? Sí, Ok. yo. Entonces, Gracias. como el género. De hecho, cuando hablamos de sanciones, porque estamos desarrollando la teoría de la punición. La punición, como les reitero, es el género. ¿Alguna otra pregunta de Profe, estas? yo tengo una duda. Dime, Erika. Cuando hablamos del carácter reparado, ¿se supone que es algo que debe como hacer el Estado o digamos ya se debe encargar como la empresa pues que haya hecho como ese daño ambiental? Porque me Ok, entró la duda, digamos, con lo que hicimos pues en el ensayo del río Atrato, ¿quién sería pues el encargado en este caso como de, ¿cómo de reparar, decirlo? De de reparar. reparar, de restaurar ambientalmente pues el río. Ok. Bueno, me estás mencionando 2 escenarios diferentes. Lo del río Atrato es una cosa de una sentencia que es muy inusual, ¿cierto? Porque estamos reconociendo como sujeto de derechos a un elemento de la naturaleza. Ese lo vamos a dejar un momentico al lado, Erika. Y vamos a hablar de la sanción ambiental. Resulta que cuando cualquier persona del territorio colombiano genera un impacto ambiental negativo, está en la obligación de repararlo. Pero ¿cómo se logra que lo repare? A través de algo que la norma denomina procedimiento sancionatorio ambiental. Eso está dentro de una norma. La norma dice, usted cuando ve que se están generando esos impactos negativos, adelante un procedimiento de autoridad ambiental. Aquí la primera precisión, solo lo pueden ordenar las autoridades ambientales. Entonces, usted, autoridad ambiental, y adelante un procedimiento sancionatorio donde debe garantizar el debido proceso, donde la persona se puede defender, pero al final va a haber una decisión donde usted determina si esa persona, si fue la generadora de ese impacto ambiental negativo o no lo fue. Y si fue la generadora, usted lo va a sancionar ambientalmente. Y esa sanción se constituye como el castigo que le va a dar el Estado por haber generado impactos ambientales negativos que no podía generar. El ejemplo que te voy a dar es una empresa, es nueva, se va a sentar en el municipio, pensemos en cualquier municipio, el municipio del Retiro, y en el municipio del Retiro existe algo que se llama Reserva Forestal Protectora del Río Negro. Eso es una reserva del orden nacional. Tiene que mantener cobertura boscosa. Pues resulta que esa empresa no pidió permisos, sino que taló un poco de individuos forestales, descapotó el terreno, sacó material, aplanó el suelo, generó vías de acceso. Ustedes ya saben qué implicaciones trae generar una vía y dejó eso ahí apelado, pero cuando se dio cuenta la autoridad ambiental, pues le inició el procedimiento sancionatorio. La autoridad ambiental lo declara ambientalmente responsable. Le dice, usted intervino en la reserva forestal talando árboles sin permiso y disminuyéndome esa cobertura necesaria para los procesos ecológicos. Entonces a usted lo declaran ambientalmente responsable.
y por esa sola infracción le van a imponer como multa, que esta sería la sanción consistente en multa, 500 millones de pesos. Ese 500 millones de pesos son la sanción. Con esos 500 millones no quiere decir que se van a sembrar los árboles, sino que es para que usted, empresa, no vuelva a cometer esa conducta. Pero ¿qué pasa? Que la autoridad ambiental reciba 500 millones de pesos va a garantizar que se van a sembrar los árboles y que se va a recuperar la cobertura. No. Entonces, ¿qué dice la ley? Aparte de esos 500 millones de pesos, usted está en la obligación de reparar los efectos ambientales negativos generados. Entonces, usted lo que va a tener que hacer es quitar todos los elementos que haya incorporado al suelo que no estén autorizados, tratar de recuperar el suelo de sus condiciones iniciales. Si usted hizo un banqueo, entonces usted tiene que empezar a realizar un lleno técnicamente viable y posteriormente tiene que volver a sembrar cobertura vegetal, individuos forestales nativos. Es decir, usted además de que le imponen los 500 millones de pesos, tiene la obligación de dejar todo como estaba. Y si usted no deja todo como estaba, la autoridad ambiental le va a empezar a cobrar una multa sucesiva para que usted cumpla con esa obligación de dejar todo como estaba. Y si aún así usted no le hace caso a la autoridad ambiental, pues la autoridad ambiental lo que va a hacer lo va a hacer ella misma y le va a cobrar también esa plata a usted. Entonces, en principio, Erika, para contestar tu pregunta con este cuento que les estoy aquí echando, en principio el que tiene que reparar es el que genera el impacto negativo. Pero ustedes dirán, pero es que hay escenarios donde es imposible para el Estado saber quién generó el impacto. Pienses en la minería que realizan los actores armados por allá en zonas muy alejadas del territorio, donde utilizan el mercurio para ese proceso de limpieza del oro y que ese mercurio o esas aguas contaminadas con mercurio las descargan a fuentes hídricas o al suelo. Cuando el Estado llega a esas zonas, muchas veces ya no hay nadie trabajando allá. El territorio es de personas que estaban desplazadas. ¿A quién le va a caer el Estado? Cuando en efecto allá hay una contaminación del suelo por ese mercurio que se utilizaba para la extracción del oro. Pues eso se constituye en algo que se denomina como pasivo ambiental. Y los pasivos ambientales están a cargo del Estado. Si el Estado no logra determinar quién es el responsable, usted, Estado, es el que le toca empezar a implementar acciones para poder remediar o reparar los efectos ambientales negativos. Ya usted mirará, Estado, si usted dentro de la plata que recoge por sanciones ambientales destina un presupuesto para atender los pasivos y recuperar esas zonas, porque al fin y al cabo no tuvo a quien cobrarle, no tuvo a quien ordenarle que lo recuperara. Entonces le toca a usted. ¿Me entendiste, Erika? Y compañeros me entendieron con ese ejemplo. Sí, profe. Ok, gracias, Erika. Había otra pregunta frente a estas características del derecho ambiental, pero no recuerdo quién levantó la mano porque acá no me aparece. ¿Qué otras preguntas Profe, tiene? era sobre si una persona natural o jurídica ve que pues, se evidencia de que alguien está contaminando, por ejemplo, un río, ¿esta persona puede poner una tutela o hacia algún otro mecanismo como lo puede ser corporado? Ok, gracias, Sara. ¿Qué pasa? Todos tenemos el deber de denunciar, ¿cierto? Entonces, siempre que una persona vea que se está generando una infracción, a eso le vamos a denominar infracciones ambientales o un delito ambiental, usted está en la obligación de reportarlo. ¿Y usted a quién se lo tiene que reportar? Por lo general, este tipo de conductas a las autoridades ambientales competentes de la jurisdicción donde se encuentra esta circunstancia, ¿cierto? Si usted está en el Urabá, pues usted se lo reporta a Corpurabá. Si usted está en Medellín, se lo reporta a Corantioquia. Si usted está en el Oriente Antioqueño, donde queda usted la seccional de Oriente, pues usted se lo reportará a Cornare. Pero ¿qué pasa? La ley es sabia, la ley sabe que muchas veces las personas no conocen el tema de autoridades ambientales y no saben a quién le tienen que poner la queja. Pues la ley dice, póngasela a cualquier entidad pública, que la entidad que le reciba eso se la tiene que mandar al competente. Entonces, cualquier persona del territorio puede denunciar ese tipo de conductas de manera anónima, si usted no quiere que se den cuenta porque es el vecino suyo, por ejemplo, no quiere que se den cuenta que usted es el quejoso, o
a nombre propio cuando ustedes sí quieren que se den cuenta que usted es el quejoso. Y se la puede presentar a la alcaldía, a la policía, a la autoridad ambiental, hasta al ministerio. Y ellos son los encargados de gestionar quién va a ser el competente para actuar en esa circunstancia. Entonces, para ser concreto con tu pregunta, perdón, con la respuesta que requieres, se debe poner ante la autoridad ambiental. Pero no se preocupe que si usted no sabe cuál es la autoridad ambiental, póngasela a cualquier entidad del Estado, que la ley dice que esa entidad la tiene que gestionar, mandándosela al competente. Se llama traslado por competencia. Espero que te haya contestado, Sara. ¿Quién más tiene preguntas frente a este tema de las características del derecho ambiental? Ok, si no hay más preguntas, voy a tomar un pantallazo. Ah, no, aquí me queda el registro de asistencia. Estamos en Zoom. Entonces yo creo que voy a mirar cuál tema me sigue para ver si lo alcanzamos a abordar. Ah, bueno, sí. Vamos a seguir con otro tema. Ya habíamos hablado o acabamos de terminar las características del derecho ambiental. Pero entonces ya vamos a abordar un tema que se llama los fines del derecho ambiental. A partir de esa última característica del derecho ambiental, que es el carácter tuitivo, recuerden que el carácter tuitivo dice que el derecho ambiental, todas las normas que se emitan, tienen que estar dirigidas a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. A partir de ese carácter, identificamos un fin estratégico del derecho ambiental. ¿Y cuál es el fin estratégico del derecho ambiental? Lo que ven en el centro en la pantalla amarilla. La protección del medio ambiente. Pero para lograr ese fin estratégico, tenemos tres fines instrumentales que son las flechas que ustedes ven que se dirigen a la derecha. Y los fines estratégicos del derecho ambiental son la conservación, el desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos naturales. Vamos a hablar de la conservación. Para la conservación, ustedes van a hacer una consulta para empezar en la próxima clase de cuáles son los tipos o las categorías de áreas protegidas que existen en Colombia. Les voy a escribir aquí en el chat. ¿Cuáles son las categorías de áreas protegidas en Colombia? Se los acabo de enviar. ¿Cuáles son las categorías de áreas protegidas en Colombia? Simplemente generan esa consulta, no es tan complicada, está en una norma, pueden utilizar cualquier elemento de búsqueda, no me la tienen que entregar. Simplemente para empezar la próxima clase vamos a hacer una actividad como de retroalimentación de cuáles son esas categorías de áreas protegidas que ustedes van a encontrar para poder empezar a desarrollar los fines estratégicos del derecho ambiental. Yo creo que podemos dejar así por hoy para no empezar este tema que es un poco largo. Eh, si hay alguna otra pregunta antes de terminar, por favor me dicen. Si no hay preguntas, entonces les agradezco mucho y les deseo que tengan una feliz tarde, resto de, bueno, ya una buena noche. Listo, profe. Hasta luego. Profe, gracias, hasta Gracias, luego. profe. Igualmente, profe. Feliz noche, profe. A ustedes que les va muy bien, muchas gracias. Excelente noche, profe, que la haya bien.
Lo mismo para ustedes. Gracias, Mateo, por las lecturas.